Y voy a empezar, decía, con un caso clínico. Bueno, es un micro caso clínico, como para poder despertar la curiosidad de los que están presentes en esta reunión. Es una mujer de 55 años que ingresa, vamos a leer el relato. Mujer de 55 años. Está ingresando con un tiempo de enfermedad de 2 meses. Trato de resumir, ¿eh? Trato de resumir. En estos 2 meses, ¿qué ha pasado? Ha pasado que está presentando debilidad de los miembros inferiores, lo que se conoce como paraparese. Debilidad de miembros inferiores, paraparese. Ah, después, básicamente es una paciente de 55 años que presenta de manera progresiva paraparese. Y en el examen físico le voy a mostrar un dibujo del examen físico de la parte del sistema nervioso. Ese dibujo está representando la fuerza. Arriba tiene 5 cruces, o sea, arriba está normal. 5 cruces que vence adecuadamente la resistencia. En cambio, abajo hay disminución de la fuerza. 3 cruces, el lado derecho proximal quiere decir que vence, solo vence la gravedad. Y 3 cruces distal también. Y en el lado izquierdo, 2 cruces. No vence la gravedad, solamente puede mover de un lado a otro. Esto es para parece. Y también tiene flacidez y también los reflejos están disminuidos. Ahora, nosotros podríamos ver desde el punto de vista de la neurología y decir, ah, bueno, tiene un síndrome de segunda neurona. Ustedes ya estudiarán el capítulo correspondiente. Acá hay una lesión de segunda neurona. Podría ser un Guillain-Barré. Ahí está. Una posibilidad. Puede ser un síndrome de Guillain-Barré. Pero no se olviden que tiene que plantear, que tiene que estar en su diagnóstico diferenciar la parte metabólica. De entrada tiene que estar, ¿cómo está el potasio? ¿Cómo está el calcio sérico? ¿Cómo está el sodio sérico? Y vean, planteando esa posibilidad, se le dosa, aunque rutinariamente se dosa también los electrolitos, por si acaso, y vemos lo siguiente, en la paciente con paraparese. Miren, arriba, la función renal está normal, la urea y creatinina, pero el sodio está disminuido, hay hiponatremia. El potasio está disminuido, llega con 2,3 y el valor normal es de 3,5 a 5,5. Potasio disminuido. Y vemos abajo el calcio. El calcio también está disminuido, fósforo está disminuido, magnesio está disminuido. A este caso se le denominó polielectrolítico o síndrome hidroelectrolítico múltiple, caracterizado por hipocalemia, hiponatremia, hipocalcemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia y demás. Al final llegamos al diagnóstico de síndrome de Bartter. Ojo con ese nombre, tiene que ver con el capítulo síndrome de Bartter. No quiero explayarme más, pero solamente ténganlo en cuenta. Síndrome de Bartter tipo 5. Explica ese síndrome hidroelectrolítico múltiple. Y se los he mostrado para que vean que no hay que partir que se trata de una enfermedad neurológica. Claro, desde luego debe estar en tu enfoque, pero no te olvides de la parte metabólica. No te olvides de los electrolitos. Esa paraparese también yo puedo orientarla hacia la parte infecciosa, a lo que llaman la paraparese espástica tropical. No sé si han escuchado, PET. Paraparese espástica tropical, que tiene que ver con la infección de un virus que Perú es zona endémica.
sobre todo la Sierra Sur, que es la infección por HTLV1. También tiene que estar en el diagnóstico diferencial de la paciente en mención. Con ese preámbulo paso a hablar sobre hipocalemia. Hipocalemia, que es un disturbio hidroelectrolítico bastante frecuente en hospitalización. Lo vemos todas las semanas, claro que sí. Hay unas estadísticas ahí que en la primera hospitalización la frecuencia casi es 17%, que está relacionado a pérdida gastrointestinal, al uso de diuréticos, sobre todo tiazidas, y tiene que ver con la hipomagnesemia también. A veces sucede que tienes un paciente con hipocalemia, tú tratas de corregir y no responde. Es porque también tienes que tratar la hipomagnesemia. ¿Cuál es el diurético que ocasiona con más frecuencia hipocalemia? Es las tiazidas. Después, las entre las causas más frecuentes de hipocalemia en hospitalización está la pérdida gastrointestinal o la pérdida por diuréticos. En la parte baja tenemos grados de hipocalemia. Hasta 3 es leve, hasta 2,5 es moderado y menos de esto ya es severo. Y tú puedes correlacionar el grado de hipocalemia con la disminución del potasio corporal total. Si es leve, ¿cuánto ha perdido? 100 milicovalentes. Ahora bien, una ampolla de cloruro de potasio al 20% trae 10 centímetros cúbicos, 10 cc, y trae 27 milicovalentes. Entonces ahí saca tu cuenta. Si el déficit es 100, ¿cuántas ampollas al 27% vas a necesitar? Si es moderado, el déficit es mayor, 200. ¿Cuántas ampollas de 27 milicalentes vas a necesitar? Una cuestión de matemáticas. Y severo, más de 300 es el déficit. Ahí hablamos, cuando haga medicina interna, de los famosos retos de potasio. Cuadro clínico. Puede ser multisistémico. Sin embargo, nosotros tenemos que, primero, tomar en cuenta qué es lo más frecuente. ¿Cuáles son los órganos blancos principales? Y son dos, que lo están viendo de fondo anaranjado. El corazón y el sistema neuromuscular. El corazón, el paciente se queja de palpitaciones. Palpitaciones, ¿qué te pueden representar? Te pueden representar una arritmia. Palpitaciones. También puede tener disnea o mareos. Y neuromuscular definitivamente es la debilidad. El paciente se queja de debilidad, como la paciente que les he presentado al inicio. Debilidad, sobre todo en miembros inferiores, lo que se conoce como paraparesia, y precedida por parestesias, sensación de hormigueo, calambre, corriente eléctrica. Incluso puede llevar a la parálisis, parálisis que no puede mover las piernas. Con hipo o arreflexia, los reflejos están disminuidos o abolidos, los reflejos osteoteninosos. Y después puede afectar el sistema renal, em, el sistema nervioso también, sobre todo el central, pero no es tan frecuente, ¿eh? Realmente cuando el paciente presenta confusión mental, alteración mental, realmente responsable, si es metabólico, es el sodio. Puede ser una disnatremia, sobre todo con más frecuencia, hiponatremia y con menos frecuencia hipernatremia, que de cuando en cuando la vemos y es también de este capítulo. Después, a nivel renal, que tenemos poliuria, polidipsia, por una alteración a nivel tubular. Y por último, alteraciones metabólicas. Cuando ustedes vean hipocalemia, esto voy a explicarles rapidito nada más. Cuando ustedes vean hipocalemia y te preguntan, ¿qué esperas encontrar en el AGA, en los gases arteriales? Si hay hipocalemia, lo que yo espero encontrar es alcalosis metabólica. ¿Por qué? Voy a explicarles por qué. Lo que pasa es que si hay déficit de potasio en la sangre, o sea, en una situación de hipocalemia, ah, el intravascular pide, pide potasio.
pide que el intracelular le envíe potasio, pero el intracelular dice, ya, te envío potasio, pero tú envíame, te los cambio por hidrogeniones. Así que tú dame hidrogeniones y yo te doy potasio. Es por eso que hay una redistribución. Pasa potasio al intravascular y sale hidrogeniones. Por lo tanto, la hipocalemia que va a originar alcalosis metabólica. Es a través de la bomba potasio-hidrogenión. Vamos ahora a hacer le voy a explicar rapidito también un esquema, un flujograma, un algoritmo, si se quiere, de cómo hacer el enfoque de hipocalemia. Y para hacer tu enfoque de hipocalemia, tú necesitas primero hacerte tres preguntas. Que de repente la respuesta de una de estas preguntas ya es la causa de la hipocalemia. ¿Ha habido baja ingesta de potasio? Lo primero, o sea, que sea carencial. Segundo, hay una pseudohipocalemia. ¿Eso en qué contexto? Una leucocitosis, pero en rango de leucemia. Entonces son los leucocitos cerca de 100.000, una barbaridad poco frecuente. Y tercero, si hay redistribución de potasio. Si la respuesta es no para esas tres preguntas, sigo avanzando. Pero antes quiero ampliar un poquito de la redistribución. Para mí, si ustedes me preguntan, en mi experiencia hospitalaria, ¿cuál es la causa más frecuente de hipocalemia? Vimos en las primeras láminas que es la pérdida, ¿no? Según la estadística, es la pérdida gastrointestinal o renal también, por diuréticos, las tiacidas principalmente. Pero yo diría que también está como una de las causas frecuentes, si no la más frecuente, ojo, desafío, si no la más frecuente, la redistribución de potasio. Es decir, que el potasio, para mí, esto no lo he leído precisamente, no lo he leído, pero eso es mi hipótesis, que el potasio es también un marcador inflamatorio, que el potasio se va a redistribuir, así como hemos hablado ahorita, que una situación de la alcalosis metabólica lleva hipocalemia y la hipocalemia lleva alcalosis metabólica por redistribución. Aquí también veamos acá, ampliemos esto. La redistribución del potasio con actividad adrenérgica aumentada y sin actividad adrenérgica aumentada. Voy a dar un par de ejemplos nada más. Con signos adrenérgicos. Ejemplo, el estrés, que es tan constante. Fármacos como catecolaminas, por ejemplo, como hormonas tiroideas. Sin actividad adrenérgica aumentada, puede ser recuperación de una cetoacidosis o administración incluso de vitamina B12. Puede llevar a redistribución del potasio. También hay medicamentos, claro. ¿Qué medicamentos pueden producir redistribución del potasio? Son medicamentos que estimulan la bomba potasio-hidrogeneo que ustedes conocen, la ATPasa sodio-potasio, porque es la que va a meter potasio al intracelular y saca sodio. Tiene los beta-2 agonistas en nebulización, por ejemplo, insulina, nifedipino, antihipertensivo, etc. Continúo entonces. Una vez que ya he valorado esas tres preguntas, incluyendo la tercera, que es la más importante para mí, si hay evidencia de redistribución de potasio. Considerando que no hay nada de eso, entonces paso al esquema que va a encontrar en cualquier libro. El esquema, el enfoque de hipocalemia. Para eso necesito dosar potasio urinario, para ver si es por pérdida extrarrenal de color azul o por pérdida renal de color rojo. ¿Cuál es el punto de corte? 20 milicolentes. Si es menor de 20, extrarrenal. Si es mayor de 20, pérdida renal. Entonces, empecemos con pérdida extrarrenal. Y para tener una aproximación a lo real, necesito el pH, porque yo no puedo saber realmente
si qué tan cierto es lo que me informa la máquina respecto al valor de potasio si es que no tengo el pH. Si es que no tengo el pH. Entonces, acá tengo, si hay acidosis metabólica y con hipocalemia, la causa es diarrea aguda. Diarrea aguda, sobre todo infecciosa, esa que el paciente presenta más de 3 diarrea o 3 cámaras diarreicas por día, tiene dolor abdominal con o sin fiebre. Y ahí dan un dato, vean acá. ¿Cuánto se pierde de potasio en un litro de diarrea? Se pierde de 20 a 50 miliequivalentes. Y de sodio, suelto la pregunta, de sodio se pierden 60 miliequivalentes por litro. Luego tenemos con pH normal, sudor profuso, como hipertiroidismo, por ejemplo. Luego, entonces, la alcalosis metabólica, o sea, estoy un poco así desconcentrado porque estoy preocupado también por los pacientes, pero procuro concentrarme. Así, quiero que me entiendan. Ahorita estoy de turno, así que es un problema esto. Pero igual, es la vida del médico. Alcalosis metabólica. También es lo que uno espera. Cuando tú tienes hipocalemia, ¿qué esperas en el A, como le dije? Alcalosis metabólica. Y un paciente que está presentando vómitos o que tiene zona nasogástrica con drenaje de gravedad y está perdiendo por ahí potasio. ¿Cuánto se pierde? Vean, otro dato acá, dato suelto. ¿Cuánto se pierde por drenaje por sonda? De 5 a 10 miliequivalentes. Listo. Después, esto ya es un poco más complejo. La, la pérdida renal de potasio. La pérdida renal. Cuando el potasio urinario es mayor de 20 miliequivalentes. Y vean, esto va a depender de la volemia del paciente. Acá está, presión arterial y volemia. Entonces tengo dos caminos. O el paciente es hipertenso y la volemia está aumentada, o está normal o está disminuyendo. Vamos a ir primero con volemia alta. Aquí, como les dije, o no les he dicho todavía, este capítulo se requiere, creo de todos los capítulos de semiología, el que más necesita de exámenes auxiliares es el de renal. Porque si no, yo no haría nada. Yo no haría nada. Si le enseño una semiología pura, no sé qué podría enseñarles, porque necesito acá de los... enseñaría pues una semiología de los 50 de repente, pero yo necesito los exámenes auxiliares. Y aquí tengo que pedir aldosterona y renina y ver la relación. Y tiene ahí tres alternativas. Que ambas estén disminuidas, un ejemplo, Cushing, paciente con obesidad mórbida, con fase eritematosa, la fase de luna llena, etcétera, etcétera. Cuando está aumentada la aldosterona y la renina baja, hiperaldosteronismo primario, que es una causa de hipertensión secundaria. Y tercero, que ambos están aumentados, estenosis de arteria renal, que es otra causa de hipertensión arterial secundaria, y el paciente tendrá soplo en los flancos, por ejemplo. Dejo de lado ese y nos vamos para la otra ruta, con volemia normal o disminuida. Aquí también dependo del pH, si tiene acidosis metabólica o si tiene alcalosis metabólica. Si tiene acidosis metabólica, puede ser con anion gap aumentado, ejemplo, cetoacidosis, o con anion gap normal, acidosis tubular tipo 2 y tipo 4. La acidosis tubular tipo 2 es la proximal, a nivel del túbulo contorneado proximal. Y cuando hay alcalosis metabólica, necesito pedirle cloro urinario. Y tengo dos posibilidades. Si el cloro urinario es menor de 10, digo que es una alcalosis metabólica sensible al cloro por pérdida de volumen. Ejemplo, vómitos. Si tiene más de 20, es resistente al cloro. Y aquí necesito dosar
calcio urinario entre creatinina urinaria. Y tengo otras dos posibilidades, que esté un valor menor de 0,15 o que esté un valor mayor de 0,2. Bueno, el valor menor de 0,15 es para astiacidas y para un síndrome conocido como el síndrome de Gitelman. El valor mayor de 0,2 es por la furosemida o síndrome de Bartter. Bartter, el de la paciente que le mencioné al inicio. En la paciente dosando calcio urinario entre creatinina urinaria era mayor de 0,2. Si nos preguntaran, tengo dos diuréticos, tiacidas, tiacidas y furosemida, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿cuál es la que va a producir más hipocalemia? ¿Cuál es la que va a producir más hipocalemia? Yo tal vez podría pensar, como la furosemida es un diurético más potente, que actúa a nivel de la asa ascendente gruesa de Henle, debería ser furosemida. Sin embargo, no. La respuesta, aunque parezca, no parezca, es tiacidas. La tiacida es la que produce mayor hipocalemia. ¿Por qué? Porque la furosemida, la furosemida, si bien es cierto, es más potente, es más potente, pero es la que hace que se pierda menos calcio por orina. Y la que va a producir mayor pérdida de calcio por la orina son las tiacidas. Esa es la razón. Entonces, repito, el diurético que produce mayor hipocalemia es la tiacida, más que la furosemida. Después, este es básicamente lo mismo, repitiendo lo que ya he mencionado, lo mismo. Y hay fármacos también, claro. Hay fármacos que producen hipocalemia, y no por redistribución, sino por pérdida de potasio. Además de los diuréticos, que es lógico, ¿no? Por lógica, los diuréticos, también los corticoides, eso deben conocerlo. También hay antibióticos como las beta-lactámicos, la anfotericina, ni qué decir, incluso como el infectólogo cuando maneja una micosis con anfotericina le da suplemento de potasio. Inmunosupresores en reumatología con metotrexate y así, etcétera, etcétera. Vamos ahora al EKG. Cuando yo sospecho en hipocalemia, suponiendo que no tengo posibilidad de dosar potasio en ese momento y tengo el electrocardiógrafo, le hago un electrocardiograma. O puede ser que ya sepa que tiene hipocalemia, igual tengo que hacer el electrocardiograma, donde tengo que buscar cambios en el EKG. Y cada cambio te puede estar orientando a un grado de intensidad de la hipocalemia. Lo más leve es que la onda T empiece a aplanarse, es lo más leve, hasta 3 de potasio. Lo moderado hasta 2,5, la T ya se hace negativa, onda T negativa. La onda T es la repolarización ventricular. El ST desciende, hay un infranivel del ST y aparece una segunda onda positiva que es la onda U, la onda que sigue a la onda T. Y ya cuando es menos de 2,5, cuando es severo, es peligroso, la onda T es francamente negativa, asimétrica, porque la onda T negativa de la isquemia es simétrica, esta es asimétrica. El QRS es ancho, más de 0,10 segundos, la onda U es grande y el intervalo QT está prolongado. Serían los cambios en el EKG de relación a hipocalemia. Esto de acá, esta parte renal es un poco compleja. Yo procuro no aburrirlos, pero es compleja, hay que utilizar matemáticas, relaciones, fórmulas. Por eso a algunos no les gusta la nefrología, pero hay que agarrarle el gusto, porque eso es lo que vas a ver en la práctica clínica. Entonces acá les voy a explicar cómo se corrige el potasio sérico. Como le dije, el potasio sérico, el que te da la máquina,
tal vez no sea el real, porque va a depender cómo está el pH. Y aquí mira, ah, una situación de acidosis o acidemia, hay un exceso de hidrogeniones en el intravascular. Ahora, nuevamente, el intravascular le dice al intracelular, por favor, recíbeme hidrogeniones porque tengo un exceso de hidrogeniones. Tengo un exceso de hidrogeniones. Entonces le dice, ya, te acepto hidrogeniones, pero yo te envío potasio. Es por eso que la acidosis metabólica va a producir hipercalemia por redistribución. Y la relación es esa que estamos viendo acá en el recuadro. Por cada 0,1 que disminuye el pH, ¿cuánto pasa de potasio al intravascular? Un promedio de 0,6 miliequivalentes. Partiendo de esa relación es que lo expreso como fórmula. No es que yo lo haya leído, sino que yo trato de expresarlo de una manera práctica para que tú, cuando estás ya en la cancha, en el verde, puedas hacer el cálculo más rápido. Y sería la fórmula potasio corregido es igual a potasio medido menos la diferencia del pH, 7,4 menos el pH por 10 por 0,6, que es la cantidad de potasio que va a pasar al intravascular. Acá es un diabético que tiene un potasio de 4, aparentemente está normal, pero el pH es 7,2. Entonces ese potasio no es real. Así que hago los reemplazos correspondientes, potasio es 4, el pH 7,4 menos 7,2 por 10, total sale 2,8. Por lo tanto, 2,8 es el potasio corregido. Y eso expresándolo ya en términos de relaciones, tenemos que ¿cuántas veces 2 ha disminuido el pH? ¿Cuántas veces, perdón, 0,1 ha disminuido? Dos veces. ¿Y cuántas veces va a pasar al intravascular 0,6 miligramos de potasio? Dos veces, o sea, 1,2. Por lo tanto, tengo que restar al potasio que me da la máquina lo que ha pasado al intravascular, que es 1,2. ¿Cuánto me da la máquina? 4. Entonces le resto lo que ha ingresado al intravascular, que es 1,2. Por lo tanto, el potasio corregido es 2,8. Ahí tienen el ejemplo. Después, ya, ahí quedamos con hipocalemia. ¿Alguna pregunta, repito, de hipocalemia? Para pasar a hipercalemia. Bueno, si después tiene una Ok, pregunta, ahí está, me la hacen. Se escuchó un sonido. Bueno, se coló un sonido. Ya. Continúo con hipercalemia. Más frecuente es hipocalemia y luego viene hipercalemia, que también hay que saber manejar, sobre todo en el contexto de falla renal aguda, falla renal crónica. La hipercalemia, están viendo acá en este esquema, hay una hipercalemia facticia, una pseudo hipercalemia que se encontraba cuando se utilizaba la ligadura para toma de muestra de sangre, cosa que ya no se hace, o cuando había un exceso de plaquetas más de 1 millón. Eh, Podría ser una neoplasia hematológica, pero también les contaré que hemos visto en pacientes sépticos, he visto en pacientes sépticos que han llegado hasta 1,5 millones de plaquetas y luego ha ido disminuyendo progresivamente. En esa situación se puede presentar una hipercalemia falsa. También por redistribución. Cuando aquí falta estímulo, la bomba de potasio hidrogeniones, entonces va a ingresar menos potasio a la célula. Cuando falta insulina, cuando se bloquea las catecolaminas, beta bloqueador, o cuando hay intoxicación por digitálicos. Tienen abajo los grados de hipercalemia. Hasta 6,5 es leve, moderado hasta 7,5 milicalentes por litro y por encima de ese valor, severa. Esto acá de este gráfico es un contexto también de RC, lo que le decía, causa frecuente de hipercalemia. Si nos preguntaran
¿A partir de cuál disminución del filtrado glomerular ya empieza a elevarse el potasio? Y ahí está señalando la flecha debajo de 60. Y ya el punto crítico es debajo de cuándo. Vean, qué color es del potasio, el color negrito, esto está por acá, de color negro. Deme un segundo, disculpen, continúo. Decía que el punto en el cual se presenta ya sí o sí la hipercalemia es cuando está por debajo de 20. O sea, estamos hablando ya de una ERC avanzada. Era solamente para ese dato. Vamos a ver el cuadro clínico parecido a la hipocalemia. Los órganos blancos, los mismos, corazón y sistema neuromuscular. Y la clínica parecida también en la clínica. Se queja de palpitaciones, disnea. Esto es importante. Cuando hay una hipercalemia severa, esta podría ser pregunta de examen. Cuando hay hipercalemia severa, ¿cuándo es severa? Mayor de 7,5, hemos visto, ¿no? Milicalentes por litro. Cuando es severa, el paciente puede presentar hipotensión arterial. Pero hay un detalle, que esta hipotensión arterial va con disautonomía. Es decir, ustedes, ¿qué esperan un paciente con hipotensión que haga? Taquicardia. En cambio, acá el paciente presentará bradicardia. O sea, parece una paradoja, ¿no? Que el paciente haga hipotensión con bradicardia. ¿Por qué? Por la disautonomía. Entonces, tengan presente esto. Si tienen un paciente con ERC avanzado, ERC grado 5, y está presentando hipotensión con bradicardia, ya saben qué es. Ya saben de qué se trata. De hipercalemia severa y manéjenlo como tal. Lo primero que tienen que hacer, y que esto van a aprender en medicina interna, nefrología, es proteger el corazón. ¿Y cómo lo va a proteger el corazón? Ahorita lo vamos a ver, pero de una vez le digo, gluconato de calcio. Y a nivel neuromuscular también debilidad, con flacidez y se queja de parestesias. Incluso los pacientes con hipercalemia pueden tener episodios de parálisis. Hacen paraparesia o paraplegia episódica. Eso se llama parálisis periódica hipercalémica. Sobre todo se da en pacientes con hipertiroidismo y de ascendencia asiática. También, si me preguntaran a mí, en las discalemias, en una situación severa, cuál es la que va a producir eh, sopor o compromiso del estado de conciencia? ¿La hipocalemia o la hipercalemia? La respuesta es hipercalemia. Es la que más fácilmente, un contexto de severidad, enfatizo, un contexto de severidad, la que más va a producir hipercalemia, trastorno de conciencia, es la hipercalemia. También puede producir poliuria. Continúo. Esto también es un poco pesadito, pero vamos a aligerarlo. ¿Cómo hago el enfoque de las causas de hipercalemia? Podemos dividir en dos grupos. A la verdadera hipercalemia, ¿no? Verdadera hipercalemia. Una con el filtrado glomerular mayor de 20 mililitros por minuto y otra con que sea menor de 20. Vamos con este grupo mayor de 20. Si la aldosterona está disminuida, con una renina disminuida, entonces, ¿cómo se dice esto? Se le llama hipoaldosteronismo hiporeninénico. Tomen nota. Una causa de hipercalemia es hipoaldosteronismo este, hiporrenina. O también habla de un estado de hipoaldosteronismo hiporeninénico. Ejemplo, diabetes mellitus. Después, la, con renina normal. Con renina normal tenemos que tenga cortisol disminuido. Y si tiene cortisol disminuido, tenemos la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison. Y luego tenemos con cortisol normal, aldosterona disminuida, con renina normal y cortisol normal por fármacos.
sean YECA o ARA2. ¿De acuerdo? Ahora vamos al otro camino. Es con filtrado glomerular menor de 20 mililitros por minuto. Ahí está ya la falla renal. Sin embargo, todavía del grupo anterior tenemos con aldosterona, aldosterona aumentada. Perdón un ratito. Disculpen, sí, está un poco movido esto, pero tengo que seguir. Decía que si regresamos al grupo anterior, del filtrado glomerular mayor de 20, tengo con aldosterona disminuida, ya les expliqué, y también puede ser con aldosterona aumentada. Aquí por disminución de la secreción de potasio, ejemplo cuando utilizamos ahorrador de potasio, o por aumento de la resorción de potasio en una uropatía obstructiva. Y ya cuando el filtrado glomerular es menor de 20, ya consideramos en falla renal, sea aguda o crónica. Vamos ahora al EKG. El EKG es importante en hipercalemia. ¿Por qué? Porque para las guías, la administración de gluconato de calcio, que es el protector, ¿no? ¿Cómo vas a proteger el corazón? Lo que le decía, tienes un paciente con ERC avanzado y que está hipotenso, con bradicardia, ya tú puedes intuir que tiene hipercalemia severa. Entonces, lo primero que tienes que hacer, así no tengas el dosaje, porque se demora un poco, dale gluconato de calcio. Es inapelable. Pero cuando la presión es normal, lo que te dicen las guías, tienes que hacerle un EKG y ver si tiene alteración electrocardiográfica. Y si tiene alteración electrocardiográfica, ya justifica darle gluconato de calcio. Eso es la recomendación. Entonces, ¿qué tengo que buscar en el EKG? Cuando es leve, la alteración más precoz es la onda T picuda. Onda T estrecha, picuda. Nada más. Cuando es moderado, es decir, hasta 7,5, ya se ensancha, ¿ven? El ensanchamiento del QRS, vean el ensanchamiento de la onda T, que sigue siendo picuda, pero ancha. Y la P se aplana. Esto me está indicando que se trata de una hipercalemia moderada. Ahora, esto ya son palabras mayores. Cuando el potasio no solamente está por encima de 7,5, sino está por encima de 10. Digamos que es un punto de corte ya crítico, crítico. Aquí se avecina la tormenta y hay que actuar. ¿Por qué? Porque aquí se une la onda T se une con el QRS y van a formar estas ondas llamadas sinusoidales, ondas sinusoidales. A manera de retroalimentación, podrían formular rápidamente estas preguntas. Un paciente con insuficiencia renal crónica, ¿cuál de las alternativas? Bueno, se le llamaba antes insuficiencia renal crónica, ahora se le llama enfermedad renal crónica. Tal vez, le doy un dato, cuando todavía podemos llamar insuficiencia renal crónica es a la ARC grado 5. Esa es la insuficiencia renal crónica. ¿Cuál de las alteraciones en el EKG no tiene relación con el diagnóstico de hipercalemia? Y la que no tiene relación es la onda T plana. Todo lo demás sí. Después acá es a propósito lo que le decía. Es un varón de mediana edad que tiene RC. Ya llega con ese antecedente de RC y se queja de palpitaciones y de vena muscular, o sea, dos órganos blancos, corazón y sistema neuromuscular. Y está presentando hipotensión arterial y además tendencia a la bradicardia. Entonces, ¿qué intuyen ustedes ahí? Que este paciente con RC está presentando una hipercalemia severa, ¿o no? Es lo que le decía. Entonces, le doso potasio y ¿cuánto tiene? 8,2. Justo lo que estaba pensando. Y si le pido un EKG, ¿qué espero encontrar en el EKG? Espero encontrar ondas T altas, anchas, QRS ancho, QT prolongado y con riesgo de ondas sinusoidales. ¿Cuál sería el manejo indicado en forma inmediata? Estamos en el curso de semiología, pero podemos contestar esta pregunta. Si hay un órgano blanco acá, como es el corazón, y está produciéndose hipotensión con bradicardia y se puede generar una arritmia, lo primero que tenemos que hacer es proteger el corazón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con gluconato de calcio,
que sería la alternativa D. Acá, bueno, aquí es algo parecido. Voy a continuar. Aquí mm, hay algo de relación. La RC que produce convulsiones. Aquí generalmente es por el sodio y la hipoglicemia. Hipoglicemia, hiponatremia, causa de convulsiones en la RC. No tiene que ver con el potasio. Y después ya las discalcemias. Pasamos rápidamente a temas más pequeños como las discalcemias, hipocalcemia. La hipocalcemia, también como el caso de la paciente al inicio de síndrome de Bartter, también la hipocalcemia cuando está por debajo de 8,5. Nosotros clásicamente hemos aprendido a corregir el potasio con la albúmina. No sé si ustedes han escuchado eso. Sin embargo, está cuestionado últimamente. Lo han cuestionado, pero igual les doy la fórmula. Calcio sérico corregido es igual a calcio medido más 0,8, una constante, por 4 menos alúmina, o sea, lo que ha perdido la alúmina, por si acaso, pero está cuestionado. Pues la etiología más frecuente de hipocalcemia, tenemos hipoparatiroidismo secundario, pero el hipoparatiroidismo secundario se debe a causa iatrogenia, por iatrogenia quirúrgica, sobre todo, cuando operan de la tiroides. El cuadro clínico también es parecido, podría ser parecido a las discalemias. Tenemos a nivel cardíaco de hipocalcemia, hipotensión arterial, insuficiencia cardíaca y las taquiarritmias, que ahorita vamos a ver el EKG. Y neuromuscular, lo mismo, debilidad muscular, eh, con flacidez, con disminución del tono muscular. El paciente se queja de parestesias, de calambres. Y hay dos signos característicos que ahorita, ojalá que corra el video para ver el Chebostek y Trousseau. Y también puede llevar a nivel ya esto sistema nervioso central, confusión mental o un cuadro neuropsiquiátrico también. Luego la piel seca, alteraciones en las uñas, caída de cabello, poliuria, polidipsia. Y eso también fácilmente puede producir una injuria renal aguda. Aquí tenemos el signo. Bueno, el signo les explico, de Chebosek es cuando se percute la articulación temporomaxilar y el paciente contrae el mentón. Está indicando hipocalemia. En cambio, Trousseau, cuando pones el manguito del tensiómetro, y va a haber una contracción de los dedos de la mano, indicándote también hipocalcemia. Lástima que no corre el video. Vamos al EKG, muy importante el EKG. Y aquí nos interesa el QT, el famoso intervalo QT, cuyo valor normal es de 0,30 a 0,40 segundos. Ah, vemos acá que el intervalo QT se acorta. Hay un acortamiento. A ver. ah, el intervalo QT va desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Son 5. Vamos a compararlo con el QT ya, sí. Me corrijo. El intervalo QT aquí se alarga. Estamos viendo acá. Del inicio del QRS hasta el final de la onda T, más de 0,40 segundos. Entonces, en hipocalcemia tenemos alargamiento del QT y esto puede originar arritmias ventriculares y que pueden terminar en una asistolia. El paciente puede fallecer.
Finalmente vamos a hipercalcemia. Hipercalcemia que la vemos por varias razones. Lamentablemente en el piso vemos pacientes con metástasis ósea de trabajo nasal de mujeres por cáncer ginecológico. Fácilmente da metástasis a hueso, a pelvis, a la columna vertebral y hacen hipercalcemia. También de cuando en cuando, con menos frecuencia, neoplasias hematológicas, famoso mieloma múltiple. Mieloma múltiple también puede dar hipercalcemia y el paciente viene en una situación de sopor. Es leve la hipercalcemia hasta 12,5, moderada hasta 14,5 y más de este valor, más de 14,5 ya es severo. El cuadro clínico también casi son situaciones similares, solo que acá es al revés. En hipocalcemia veíamos hipotensión, acá es hipertensión arterial. Hay inotropismo positivo, a diferencia de hipocalcemia que es negativo. Y tendencia a la bradicardia. Hay debilidad muscular, fatiga, hiporreflexia, también un compromiso neuropsiquiátrico parecido a las discalcemias. Si nos preguntan en cuál de los dos, en las discalcemias, en la hipocalcemia o en la hipercalcemia, en cuál de los dos hay mayor posibilidad de sopor, definitivamente es hipercalcemia. Mayor cuadro neurológico central, un cuadro neuropsiquiátrico. Otro dato importante para plantear hipercalcemia es estreñimiento. Claro, la anorexia, el estreñimiento, el hilio metabólico, distensión abdominal con abolición de los ruidos hidroaéreos. Y también unas complicaciones a nivel renal de diabetes insípida, pero de tipo nefrogénico. Y ni qué decir de la producción de cálculos, por ejemplo, a nivel renal, de la nefrolitiasis. Y como mostramos en antes, aquí en hipercalcemia vamos a tener un acortamiento del QT. La prolongación del QT en hipocalcemia o el acortamiento del QT en hipercalcemia van a generar o pueden generar una arritmia ventricular que, como dije, puede ser una taquicardia ventricular tipo torzada de puntas, así se le llama, torzada de puntas, y que puede llevar a una sistolia y poner en peligro la vida del paciente. No es cualquier cosa, una hipercalemia severa. Y también va a haber descalcificación, compromiso a nivel óseo. Bien, entonces hemos procurado hacer los temas hoy día, sobre todo dándole más tiempo a discalemias, que es lo que vemos con más frecuencia, y en segundo lugar a discalcemias que vemos de cuando en cuando. Listo, se agradece su atención.